Miren, este, este estudio bíblico que quiero compartir con ustedes, eh, muy contadas las veces yo he dado esta clase, la he compartido. Es un tema que se habla muy poco en la congregación, pero es importante. Es importantísimo comprender el tema de espíritu, alma y cuerpo, el ser completo del hombre. Pero también deseo que ustedes tomen nota de algunas observaciones que quiero hacer sobre ese tema. Miren, la primera observación es que sí comprendo el tema, sí entiendo lo que voy a compartir con ustedes, yo lo entiendo, lo comprendo y, y lo creo. No obstante, yo admito que no conozco todo sobre ese tema, hermanos. Yo admito y reconozco que um, hay preguntas que tal vez ustedes tengan o que yo mismo me hago que no tengo respuestas. Tomen ustedes entonces esta lección que voy a compartirles como un humilde intento mío por enseñarles lo que yo sé, lo que he aprendido, haciéndoles este énfasis de que hay cosas que no entiendo, hay cosas que todavía necesito comprender y que la Biblia también, hermanos, la Biblia no nos habla, no nos revela y así abiertamente y por lo tanto hay algunas cosas que voy a compartir con ustedes respecto a espíritu, alma y cuerpo que entran dentro del terreno de la especulación. Y yo cuando esté compartiendo con ustedes cosas que la Biblia no declara así abiertamente, yo les voy a decir, miren, esto entra dentro del terreno de la especulación o de nuestra comprensión o de la comprensión de alguien que yo he aprendido de ese alguien. Y quiero decirles que ese alguien que me influyó muchísimo se llama Watchman Nee. Él fue un misionero chino, un misionero chino eh, que escribió un libro que se llama El hombre espiritual. Y él prácticamente es el que más ha desarrollado ese tema, pero luego hay otros que también comparten esa misma comprensión de lo que es el ser completo del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, hermanos, estoy haciendo este preámbulo porque que es importante que ustedes tomen nota de esto que les estoy diciendo y que por favor entonces me comprendan sobre este tema. Muy bien, entonces, hermanos, sin mayor preámbulo, voy a compartir esta vez la lección en pantalla de nuestro estudio bíblico de hoy y después entonces estaré compartiendo con ustedes la lección. Me imagino que están viendo en su pantalla lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Ok, Amén. muy bien. ¿Tienen ahí su cuaderno de notas? ¿Tienen su Biblia abierta? ¿Tienen ustedes su lápiz o pluma para tomar notas? Si es así, entonces comienzo haciendo la pregunta. ¿Es importante conocer esto? ¿Por qué?
¿Tienen ustedes alguna idea de por qué es importante o lo consideran importante? Si es así, ¿qué razones habría para estudiar, dedicar un tiempo para este tema? Bueno, primero salimos de diciendo que es un tema que está en la Biblia. Entonces, pero ¿cuál es su importancia? Es ¿De qué parte, nos es sirve? parte de nuestra fe, hermano, que viene muy correlacionado con la anterior. Ujú. Debemos de comprender mucho lo que es el espíritu, alma y el cuerpo. Eh, Usted sabe que nuestra fe también está en nuestra esperanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo, es que un día vamos a resucitar. Ujú. Eh, no sabemos, bueno, sabemos que no con este cuerpo, pero que vamos a estar pues con Él, así que si nos portamos bien. Eh, Así que es necesario comprender a detalle eso para afianzar nuestra fe, cómo se comporta el espíritu, cómo se comporta el alma y nuestro cuerpo. Ajá, exactamente. Miren, yo voy a darles dos razones, pero seguramente que puede haber otras. Y Dios quiera que el Espíritu Santo nos dé discernimiento sobre esto. Primera razón que les comparto, nos ayuda a comprender la magnitud del significado de la naturaleza caída. Ustedes saben que en lenguaje bíblico, el ser humano comparte una misma naturaleza espiritualmente hablando, y es que está caído en pecado. La naturaleza caída habla de la condición espiritual del ser humano. Todos somos pecadores debido a la desobediencia de nuestros primeros padres. De Adán y Eva nosotros heredamos la naturaleza caída. Todos los descendientes de Adán y Eva, entonces ya no son igual a como cuando era Adán y Eva antes de caer en pecado. El ser completo, escuchen bien esto, el ser completo de Adán y Eva cambió cuando entró el pecado en sus vidas. Y sus descendientes nacen con la naturaleza caída. Esto no significa que nosotros nacemos con pecado. Hablamos del pecado personal, es cuando llegamos a elegir cada uno de nosotros en cierta etapa de nuestra vida y pecamos, porque es un acto personal. Pero nosotros nacemos con esta condición humana ahora, naturaleza caída. Estudiar el tema de espíritu, alma y cuerpo nos ayuda a entender el concepto de la naturaleza caída. Segunda razón es que también nos ayuda a comprender las implicaciones de la obra de regeneración. Cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, nacemos de nuevo, somos perdonados de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza una obra de regeneración, la obra de la santificación. Entonces, comprender este tema, espíritu, alma y cuerpo, nos ayuda a tener una correcta perspectiva como el proceso de la regeneración. Escuchen, el proceso vuelve cada elemento al lugar original, el espíritu, el alma y el cuerpo.
al lugar que le corresponde, a la función por el cual fueron creados. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? Pregunta. ¿Vamos bien? Seguimos. Todo nuestro ser. Cuando hablamos del ser completo, hablamos del cuerpo, el alma y el espíritu. Yo quiero que noten en esta ilustración que estoy compartiendo en pantalla, 3 círculos. El externo, cuerpo, el de en medio, alma, y el de la derecha, el círculo de la derecha, espíritu. Pero noten ustedes que en esta ilustración están entrelazados. Cuerpo, alma y espíritu están entrelazados. Nosotros creemos que hay una correlación, hay una relación entre estos 3 elementos. Cada uno tiene una función. Sin embargo, por causa de estos 3 elementos fueron trastocados, fueron cambiados. La obra de la regeneración constituye en que el Espíritu Santo pone justamente cada cosa en el lugar que le corresponde. Cuando hablo de espíritu aquí en estos 3 elementos que estoy compartiendo, no me refiero al Espíritu Santo, hermanos. Eso creo que lo entienden, ¿verdad? Espero que no estén pensando de que allí espíritu es el Espíritu Santo. No, es el espíritu que Dios nos dio en el principio. Cuerpo, alma y espíritu. Muy bien. La Biblia lo dice. A ver, aquí entonces cada uno va a leer, por favor. La Biblia lo dice. Primera de Tesalonicenses 5:23. Rápidamente, a ver si leemos la Biblia. Vamos a leer estos 4 pasajes bíblicos que tengo aquí en pantalla. De una vez, cada uno tenga otro texto bíblico y así entonces avanzamos. Luego ustedes pueden, yo les voy a compartir estas notas. Primera Tesalonicenses 5:23. Léalo, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ok, noten ahí, el apóstol Pablo hace una oración. Esa es parte de una oración. Él está pidiendo que el ser completo de los cristianos sea santificado y sea guardado. ¿Y cuál es el ser completo, según Pablo aquí en este versículo? Espíritu, alma y cuerpo. Alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Noten esto, 3 elementos forman mi ser completo. Espíritu, alma y cuerpo. Noten esto, en la ilustración que tengo a la izquierda de la pantalla, aparecen estos círculos concéntricos y una figura humana de perfil. El cuerpo es la parte externa, luego viene el alma y en la parte más profunda está mi espíritu. Recuerden, aquí no estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando de mi espíritu que Dios me dio. Pablo ora para que haya una santificación completa. Todo mi ser sea santificado y todo mi ser lo constituye en 3 partes, 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 4:12, rápidamente, ¿quién lo tiene? Daniel, muy bien. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso.
deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ok. Aquí el escritor de Hebreos habla de el poder de la palabra de Dios que penetra todo nuestro ser. Y otra vez se mencionan los tres elementos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Los ven allí? Todo nuestro ser. Dice espíritu. ¿Qué más dice ahí? Alma. Espíritu, alma. Y entre la articulación y médula del hueso. Articulaciones y médula del hueso, que es Cuerpo. el cuerpo. Entonces, otra vez, aquí en este texto vemos que los tres elementos que constituyen todo mi ser es espíritu, alma y cuerpo. Estamos claros con eso, ¿verdad? Lucas 1, 46 y 47. ¿Quién más lo tiene? Amén, hermano. Amén. Léalo, por favor. María dijo: mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Ok. Aquí otra vez están los tres elementos, ¿verdad? Aunque se supone que ella tiene un cuerpo, ¿sí o no? Ella no menciona el cuerpo, pero ella está alabando y está usando su boca, que es parte del cuerpo. Dice mi espíritu y mi alma. Entonces, el texto este es otra vez un pasaje que habla de esos tres elementos que forman parte de todo mi ser. Primera de Corintios 3:16, por favor. Amén. Léalo, ¿No por favor. sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ok. Miren, aquí yo quiero hacer una relación para que entendamos Primera de Corintios 3:16, que Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo. Pablo está haciendo referencia al templo físico del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? El tabernáculo, que fue el primer lugar de adoración. ¿Se acuerdan? Y luego se construyó un templo físico, el templo en Jerusalén que construye Salomón. Pero tomemos la figura, cómo estaba distribuido, en cuántas secciones estaba distribuido el tabernáculo. Claramente, ustedes pueden buscar en sus Biblias, pueden buscar en el buscador Google el tabernáculo de Moisés y ustedes ven allí un bosquejo, un boceto, cómo estaba, y ustedes ven que estaba dividido en tres partes. La primera parte se llama atrio. El atrio estaba rodeado de una especie de cerca o velo que cubría el perímetro del área. Y la tienda llamada tabernáculo estaba dividida en dos secciones, ¿se acuerdan? El lugar santo y el lugar santísimo. Entonces ahí vemos claramente el tabernáculo tenía tres secciones: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio era la parte externa de la tienda. Llegaban las personas con el sacrificio, el sacerdote los recibía el animal, pero allí en la parte externa, en el atrio, también estaba el lugar donde ofrecían el altar del sacrificio. Había una fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos y estaba el altar del sacrificio. Eso era en el atrio, en la parte externa. Luego, en la parte interna estaba la primera sección, que era el lugar santo, y el sacerdote, nadie más entraba, solo el sacerdote entraba a oficiar, cambiando, prendiendo las velas, echándole aceite a la vela, incienso, y había una mesa con panes de la proposición que se cambiaban cada sábado. Era una rutina que el sacerdote hacía en el lugar santo. Y en la parte interna más profunda había una cortina
y en la parte interna se llamaba el lugar santísimo, donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Pablo dice en 1 Corintios 3:16, ustedes son templo del Espíritu Santo. Y nosotros también estamos constituidos de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Continuamos. Ahora yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, la creación del hombre. Dice Génesis 2:7. Voy a leer. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora yo quiero compartir con ustedes una explicación de este asunto. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes la explicación. Aquí vemos este versículo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ese es el cuerpo, ¿verdad? Y luego entonces dice que Dios sopló en su nariz. Allí habla de el espíritu. Sopla Dios en este cuerpo. Y el hombre llega a ser un ser viviente. Les dije en el preámbulo de esta clase, en la introducción, de que hay cosas que yo no entiendo sobre este tema y hay algunas cosas que vamos a entrar en el campo de la especulación. Y también les dije que lo que yo comprendo sobre el tema del ser completo del hombre lo comprendo por este escritor que vivió hace muchos años, Watchman Nee, en su libro El hombre espiritual. Pues la explicación que da el señor Nee y que yo acepto por ahora, a menos que haya otro discernimiento posterior. Miren, Dios sopló, ese es el espíritu que Dios le da. ¿Y qué es ese espíritu? Ese soplo, ese aliento, es la esencia misma de la vida que Dios comparte con el hombre. No lo hizo con los animales, no lo hizo con las plantas, solo con el hombre. Dios sopló. Entonces, el espíritu entra y cuando entra en contacto con el cuerpo, se forma el alma. Escuchen la explicación del doctor Watchman Nee. Y entramos en el terreno de la especulación. Es la comprensión de este versículo Génesis 2:7. ¿Podría repetir, hermano? Disculpe, lo del alma, lo que dijo el doctor. Sí, Dios sopló. Ese es el espíritu, ese aliento que es la esencia de la vida que Dios comparte y le da al hombre. Y cuando ese espíritu entra en el cuerpo, se surge o se produce el alma. Y entonces la frase que dice aquí Génesis 2:7, y fue un ser viviente, eso es lo que significa. Un ser viviente, un alma viviente, traducen otras versiones. Les voy a explicar este asunto. Ok, otra vez les digo. Dios comparte el espíritu, sopla, ese es el espíritu, la esencia de la vida que Dios le va a dar a este hombre, al primer hombre. Y cuando ese espíritu que Dios transmite a este cuerpo inerte, a la materia, al cuerpo que Dios formó del polvo, cuerpo del hombre, entonces el hombre viene a ser un ser viviente. Esa expresión, un ser viviente, según la explicación del doctor Watchman Nee, es el alma, un alma viviente.
Aquí tengo una ilustración. Otra vez, explicaciones que comparto aquí entran dentro del campo de la especulación, hermanos. Hasta futuro discernimiento, si logro tener o llegamos a tener más discernimiento, pues hasta ahora, esto es lo que yo creo. Aquí nuevamente a la izquierda de su pantalla tenemos las figuras, el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, el cuerpo es lo que entra en contacto con el mundo a través de los 5 sentidos. El alma, en el alma, es la parte, la vida anímica del hombre, lo que lo hace humano. En el alma radican la facultad de la voluntad, los sentimientos y el razonamiento. Miren esto. Esta es una especulación, en el alma el alma surge, nace cuando el espíritu que Dios sopla en el hombre entra en contacto con el cuerpo. Entonces viene a ser un alma viviente, un ser viviente. Es la parte psíquica, la parte psicológica, la parte psíquica del hombre radica en el alma. Ahí están estas tres facultades: la voluntad, los sentimientos y el razonamiento. Y en el espíritu, que es lo que Dios sopló y que entró al hombre, radica la adoración. En el espíritu está la facultad de comunicarse con Dios. En el alma es el entrelace con el cuerpo. Y entonces tenemos aquí la vida espiritual del hombre radica en el espíritu, en lo más profundo de su ser. La adoración a Dios, el discernimiento espiritual y el propósito por el cual fue creado. Hay conciencia espiritual allí, pero en el alma radica la conciencia humana. Tiene conciencia de quién soy y dónde estoy. Otra vez, esto es especulación. Comentarios o preguntas. Vamos. Hermano Ríos, por favor. Hermano Ríos. ¿Qué quiere? Que especule, hermano. Puede especular. No, que usted me pregunte o que comente lo que usted está entendiendo, hermano. Bueno, somos trino también, somos tres partes, el cuerpo, el alma. El alma la relaciono a la mente. Bueno, es que según este cuadro que les estoy compartiendo, ahí está el razonamiento, la mente, los sentimientos y la voluntad. Miren, a mí me parece, yo comparto esta especulación y como dije, hasta que haya futuro discernimiento, yo mantendría esta explicación. Y yo quiero que ustedes se familiaricen con eso porque voy a hablar un poco más de ese tema de el alma. Ahora, el hermano Ríos comentó algo interesante que yo también lo creo. Y va a ser la lección que quiero, la próxima lección que les voy a dar es sobre la Trinidad. Voy a darles ese estudio bíblico, hermano, si el Señor me lo permite. La Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ver, entonces, ¿cómo estamos aquí? Los demás.
Clear, clear. Sigo. Ok. Ustedes vean conmigo, por favor, la tentación, Génesis capítulo 3. Aquí en la pantalla estoy compartiendo Génesis 3, versículo 1. La segunda parte de Génesis 3, versículo 1 dice: así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Es la serpiente hablando a Eva. Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Génesis 3:2. La mujer le contestó: sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo, tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. Pero la serpiente insistió: eso es mentira, no morirán. Dios bien sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Es muy importante que entendamos Génesis capítulo 3, tentación y caída, porque este evento histórico trastornó el ser completo del hombre. Ahora, yo también quiero que traten de relacionar la astucia y la táctica o la estrategia de la serpiente a la hora de tentar a Eva. ¿A qué facultad de su ser completo apela en la tentación? Al alma. A su vanidad, al ego. Al razonamiento, al ego, a su parte anímica. A su parte anímica. Entonces, miren, voy a seguir en el siguiente versículo, Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 6. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. En ese mismo instante se dieron cuenta de lo que habían hecho y de que estaban desnudos. Entonces tomaron unas hojas de higuera y las cosieron para cubrirse con ellas. Génesis 3, 1 al 7. La tentación y caída de Adán y Eva está narrada en este pasaje fundamental. La serpiente, Satanás, se apresura a tentar a Adán y Eva antes que Adán y Eva se reprodujeran, antes de que Adán y Eva tuvieran hijos. Dios les había dicho: multiplicaos, llenad la tierra. Y aún Adán y Eva no habían tenido hijos. Y Satanás se presenta en el jardín y con la astucia que lo caracteriza, tienta a Eva apelando a la parte anímica. Y vemos ahí cómo el cuerpo también entra en escena, porque la mujer se fijó que el fruto del árbol era delicioso a la vista.
Entonces también la serpiente le había dicho que si comía de esa fruta iban a tener sabiduría. Y la mujer fue engañada. Pablo dice que Eva fue engañada. Adán estaba consciente. Él no fue engañado, pero él obedeció. Dentro del campo de la especulación y tratando de encontrar una explicación para comprender por qué Adán, si él estaba clarito y él no fue engañado, ¿por qué? ¿Por qué comió? Bueno, la única explicación que tengo hasta ahora, siguiendo la línea de explicación de que la serpiente apela a la parte anímica de Eva, a la razón. Aquí en el caso de Adán es la parte anímica de los sentimientos. Adán come porque Eva había comido. Mujeres. Él obedeció, fue a la mujer. ¿Ok? Una pregunta. A ver, Daniel tiene una pregunta para que escuchen. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubieran multiplicado? ¿Hubieran cumplido la misión hubieran sido, porque en lo que hemos estudiado, por ejemplo, el año pasado que estudiamos algo de esto, el ser humano era casi perfecto, pero le faltaba la última parte que cumplió Jesús, obedecer. La obediencia. La obediencia, que eso era lo que los iba a llevar a la perfección. Entonces, si se hubiera multiplicado antes de que la serpiente llegara, ¿qué hubiera ocurrido? Que no se sabe o no si tienen alguna idea. Habría que, no sabemos, pero Adán también tenía que pasar el proceso de la obediencia. Uh-huh. Y Dios puso una prueba de obediencia, porque Adán tiene que demostrarle amor y gratitud a Dios, obedeciéndolo voluntariamente. Y la manera en que Dios prueba la obediencia es poniendo este fruto, este árbol, y le prohíbe. Y le dice por qué le prohíbe. Le dice que si come, va a morir. Después de esa prueba hubiesen habido más pruebas. No creo, hermano. La prueba era una prueba fundamental, trascendental. Si Adán supera la prueba siendo tentado y él le cree a Dios, porque a eso voy. Si hermano. Adán hubiese obedecido a Dios, no a la mujer, y se hubiera plantado, Dios dijo no y no, pero ya la mujer había probado. Correcto. Cuando ella le dio a Adán, él pudo haberlo rechazado. Sí. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, si Adán se para en 30 y obedece. Quizás lo hubiera dado otra mujer. Yo no tengo una respuesta ahora mismo. Dios es un Dios de planes y Él siempre nos sorprende con su sabiduría infinita. Así que, pero lamentablemente, ¿verdad? Adán no resistió la prueba y él siguió. La esposa le dio, la mujer le dio y él comió. Claro que Adán es responsable de su acción, ¿verdad? Hermano Gonzalo, una consulta. Adelante. Si en caso tal supuesto, ¿verdad? Adán no hubiera probado, el castigo era individual, ¿cierto? Sí, siempre ha sido así. Pero recuerden, hay algo aquí interesante que estamos entrando en el terreno de la teología sistemática. Estamos hablando de el hombre, la doctrina sobre el hombre, el ser humano. Mire, Adán era nuestro representante legal ante Dios, no Eva. Correcto.
Y si Adán no sigue los pasos de Eva, él hubiera sido nuestro Salvador. Recuerden ustedes que Adán es el padre de la raza humana. La palabra Adán tiene tres significados. Uno significa humanidad. Adán significa el nombre de este primer hombre, Adán. En ese momento se me están cruzando los cables y no recuerdo el tercer significado, pero ahí vendrá. El asunto es de que Adán, pues nuestro representante legal, falló, hermano. Y esta es la realidad. Una consulta, hermano. Adelante. Iba a decir, a preguntar, pero ya ahí usted respondió con nuestro representante legal, Adán. Sí. Porque Eva comió y no fueron abiertos los ojos hasta que Adán comió. O sea, ¿por qué no fue Eva cuando comió? ¿Por qué no se le abrieron los ojos a ella? Y ahí entiendo porque siendo Adán el representante, entonces cuando él falla es que son abiertos los ojos. Bueno. Cuenta de lo Es que había. interesante, sí. Es interesante. Porque si no, ella hubiera estado... Porque cuando él comió fue que se dio cuenta que están desnudos. Sí. Pero cuando ella... Bueno, entramos ahí. Continúo con esta clase espíritu, alma y cuerpo. Entre los animales salvajes que Dios creó, no había otro más astuto que la serpiente. Quiero repasar Génesis capítulo 3. La serpiente apela a la parte física y anímica de la mujer, el cuerpo, la mente y la voluntad. Estas facultades, según la especulación que yo he estado compartiendo con ustedes, estas facultades, la mente y la voluntad radican en el alma. El árbol era bueno para comer, dice el texto bíblico que acabamos de leer. Era agradable a los ojos. Era codiciable para alcanzar la sabiduría. Y fíjense qué interesante que el apóstol Juan en el capítulo 2 de Primera de Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre. Dice Primera de Juan 2, 14 al 16. Entonces vemos aquí tres cosas: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están presentes en la tentación de Génesis capítulo 3. Y Pablo dice en Primera de Timoteo 2:14, Adán no fue engañado. Así lo dice tajantemente Pablo. Primera de Timoteo 2:14. Ahí dice Tito, pero le faltó el 1 en la cita bíblica que tengo en pantalla. Adán no fue engañado. La mujer fue engañada. Así lo dice Pablo. Y la mujer dice allí en Génesis 3:13, le dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. La caída trastorna al ser humano, cuerpo, mente, voluntad, sentimientos, y el espíritu está muerto. La parte más interna del hombre, donde él adora a Dios y donde él tiene discernimiento y donde él comprende el propósito por el cual Dios lo ha creado, queda desconectado. Y fíjense ustedes, hermanos, por eso les dije, es importante que entiendan esta explicación de espíritu, alma y cuerpo.
porque resulta que con el pecado todo está patas para arriba. El cuerpo que debe estar sujeto al alma y el alma debe estar sujeta al espíritu. Ahora todo está al revés. El hombre le rinde culto al cuerpo. Las cirugías plásticas buscando la perfección estética. El hombre le rinde culto al cuerpo, comiendo a la saciedad con glotonería, alimentándose y destruyendo su cuerpo. El hombre le rinde culto al cuerpo, dándole rienda suelta a los deseos. La mente del hombre, sujeta al pecado, gobierna los sentimientos, la parte anímica del hombre controla la voluntad caída. Todo está al revés en el hombre. ¿Preguntas o comentarios? El segundo Adán, dice la Sagrada Escritura, que fue tentado en todo, mas sin pecado. Aprendió la obediencia y sufrió una muerte de cruz. El segundo Adán, que es Cristo Jesús, es nuestro Salvador. Y él también fue tentado en todo. Al nacer de María, él tuvo un cuerpo humano y él tuvo una naturaleza humana, pero al ser engendrado por el Espíritu Santo, era sin pecado. Naturaleza divina. Tú eres transformado por la renovación de tu mente. Romanos 12:2 dice que nosotros debemos ofrecer un sacrificio vivo, santo, agradable, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y 2 Corintios 3:18. Quiero que leamos este texto, por favor. 2 Corintios 3:18. Dice: así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, miren, hermanos, la obra de regeneración que está haciendo el Espíritu Santo es poniendo el orden en nuestra vida. Nos dio vida, el Espíritu Santo entra a morar en nuestro espíritu y se reconecta nuestra relación con Dios. Y la obra de renovación tiene que ver con esa transformación del alma, la mente, la voluntad, los sentimientos. Y que el cuerpo esté sujeto y no sea el que mande en nuestra vida. Muy bien. Les he compartido entonces el tema espíritu, alma y cuerpo. Comentarios finales. Hermano Wilmer Gallo, por favor. Muy edificante la clase, hermano. Muchas gracias. Reforzando el tema del espíritu, alma y el cuerpo, hermano. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hermanos, es lo que yo hasta ahora he comprendido. Espero que ustedes también entonces puedan, y que el Señor nos siga dando más iluminación sobre este tema. Hermano Ríos, sus comentarios. Entre a la especulación, por favor.
renovaos en vuestro entendimiento, dice Romanos 12. Renovados quiere decir reconstruirse, rehacerse. Pablo dice que de esa forma es que podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Sin embargo, el enemigo es bien astuto y sutilmente, así como engañó a Eva, hoy día nos engaña a nosotros también, porque si no fuera así no pecaríamos. Sí. Entonces debemos estar pendientes. Debemos estar, como dice Pedro, velando y estando atentos, porque el enemigo anda suelto, buscando a quien destruir. Sí. Muy bien.